Dios les bendiga, la paz del Señor en vuestros corazones. Nos gozamos de poder estar nuevamente con ustedes en esta noche. La semana pasada tuvimos muchos contratiempos, estuvimos grabando 6 veces y todas las veces se cayó, así que no pudimos transmitir el programa, pero en esta noche estamos con ustedes. Bendecimos sus vidas, todas las vidas de los intercesores, la vida de la pastora Carmen, y en esta noche vamos a ir rapidito ya mismo después que el pastor salude al tema. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Así es que después de los contratiempos obtenidos, pues por lo menos pues la tecnología es así. Así es que hay que perdonarla. Estamos listos y preparados pues para el estudio de esta noche. Así que escuchen. Amén. Antes de comenzar, quiero recordarle a toda la iglesia que vamos a estar reuniéndonos este próximo jueves. Vamos a estar reunidos, se va a tener media hora de intercesión y luego inmediatamente se comienza el estudio bíblico. Amén. Y será hasta las 8:30 de la noche. Salen tempranito para que puedan regresar a sus hogares y respetar el toque de queda. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche, así que busca tu Biblia o busca tu iPhone o busca tu iPad, ¿verdad? Para que puedas acompañarnos. Se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículo 14, y dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este tema que nosotros vamos a tocar en esta noche se habla muy poco de él, pero es sumamente importante. Y sobre todo en los tiempos que nos ha tocado vivir, porque hay personas que pueden pasar años y no desarrollan su espíritu. Pueden pasar los años, puede llevar años en el Evangelio y su espíritu no ha sido desarrollado. Hay que edificar nuestro hombre interior. Eso es importantísimo. Y así como nosotros tenemos 5 sentidos externos, ¿verdad? Físicos, que son los que nos comunican con todo nuestro exterior, nosotros también tenemos 5 sentidos espirituales. La escritura ahí en el libro de los Hebreos nos dice que nosotros tenemos que por el uso tener los sentidos ejercitados. Cuando está diciendo ahí la palabra que por el uso, está diciendo que por medio de practicarlos, de fortalecernos, todos esos sentidos internos que nosotros tenemos, entonces podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es tan importante desarrollar nuestros sentidos espirituales. ¿Ven? Bien importante. Los sentidos espirituales tenemos que desarrollarlo así como nosotros desarrollamos nuestros sentidos físicos. ¿Se pueden desarrollar los sentidos físicos, pastor? Claro. Claro que sí, claro que sí. Y cuando estamos hablando de los sentidos, estamos hablando del gusto, ¿de qué más? Del tacto. Del tacto, ¿de qué más? Olfato. Olfato, ¿de qué más? De la vista. Amén. ¿Y de qué más? Y del oído. Y del oído. Amén. Muchas personas pueden desarrollar sus sentidos físicos. Por ejemplo, nosotros hemos visto personas que saben degustar el vino, ¿verdad? Claro. Que cuando por el gusto ellos toman un vino y ellos saben, sin que nadie le diga, cuánto tiempo se tardó en añejar, de qué año es el vino, qué clase de uva fueron usadas, porque tienen ese sentido tan agudizado por la práctica que ellos se pueden dar cuenta de esto. Son catadores. Catadores de vino. Asimismo, la gente que sabe de música, ¿okay? Su sentido auditivo es agudizado. Mi esposo Tony es músico, él estudió música. Y entonces él tiene ese sentido bien agudizado. Por ejemplo, él escucha a alguien cantar, inmediatamente él me dice a mí, desafinó. Oiga, y yo no me doy cuenta de eso. O sea, yo no puedo percibir que la persona desafinó.
Y él me dice, está desafinando. Igualmente, cuando escucha a alguien tocar, me dice, esa nota está desafinada. Y yo le dije, pues yo no la oigo muy bien. ¿Por qué? Porque él ha desarrollado su sentido auditivo. Amén. Asimismo, las personas pueden desarrollar su sentido de la vista y pueden discernir entre lo que es genuino y lo que es falso, sobre todo en las piedras preciosas, ¿verdad? Claro. Una persona que ha desarrollado su sentido en la vista puede saber si una piedra preciosa es genuina o si es falsa. Y así como nosotros desarrollamos nuestros sentidos físicos, tenemos que aprender a ejercitar y a desarrollar nuestros sentidos espirituales. ¿Usted iba a decir algo, pastor? No, que eso de la piedra se llama gemólogo. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, él sabe muchas cosas que yo no sé. Amén, pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Por eso es que nos complementamos. Así que en esta noche vamos a entrar en el tema de la palabra del Señor. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amén. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y nos está hablando no de los sentidos físicos, sino de los sentidos espirituales. Usted se estará preguntando, ¿es posible que tengamos sentidos espirituales? Claro que sí. ¿Y cómo usted me lo puede probar? Bueno, si tú te vas a la palabra del Señor Jesús, cuando está hablando de rico y de Lázaro, después de haber muerto, que el rico estaba en el Seol y Lázaro estaba en el seno de Abraham, y llegó un momento en que se estaban viendo, lo está diciendo Jesús mismo. Y entonces el rico le dice, Abraham, por favor, padre Abraham, deja que Lázaro moje sus dedos en agua y me los ponga en mis labios para aliviar este tormento que tengo. ¿Qué sentidos estaban utilizando ahí? Bueno, y estaba el de la vista primeramente. El de la vista, claro. Y el otro era el de tanto el tacto. El de tacto. El gusto. El gusto. Fíjese que estaban muertos, pero tenían todos sus sentidos. Así que mi alma tiene 5 sentidos. Incluso el del oído, porque lo oía. Lo estaba oyendo, exacto. 5 sentidos espirituales. Y usted tiene que aprender a desarrollarlos. ¿Por qué? Porque esos sentidos espirituales lo van a ayudar a usted a discernir entre el bien y el mal. Lo van a ayudar a usted a madurar. Lo van a ayudar a usted a crecer. Quiere decir que yo tengo que edificar mi hombre interior. Vamos a hablar de esos sentidos que yo creo que en esta noche no nos va a dar tiempo, ¿verdad?, de poderlos tocar todos, pero vamos a continuar con este estudio. Pero vamos a ir al primero, pastor, vamos a ir al sentido del gusto. Y vamos a ver qué nos dice el Salmo 34:8, el sentido del gusto. Salmo 34:8 dice lo siguiente: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Qué lindo. Fíjate cómo dice gustad, gustad. Eso puede ser una metáfora, ¿verdad? Uh-huh. Pero está hablando de que nosotros, cuando aprendemos a confiar en Dios, desarrollamos el sentido de gustar la bondad de Dios. Vamos al próximo, Salmo 119, 103. Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué tremendo, qué tremendo. O sea, él está hablando de su físico, pero está hablando de su espíritu. Porque esas palabras a su espíritu, a su alma, son dulces. Y mire con qué la compara, pastor, con la miel, ¿verdad? Correcto. Estas palabras son dulces como la miel. Cuando tú aprendes a gustar la palabra de Dios. Por eso es que hay muchas personas que no les gusta leer las escrituras, ¿verdad? No han desarrollado su gusto espiritual. Y entonces se ponen a leer las escrituras y les da sueño y se cansan y no entienden. Porque para tú poder gustar esa palabra, para tú poderla saborear,
tienes que desarrollar el sentido del gusto, pero no el gusto físico, el gusto espiritual. David lo tenía súper desarrollado al grado de que puede comparar la palabra y puede decir que esa palabra es dulce como la miel. Vamos a ver qué nos dice Jeremías. Ajá. Antes de eso, Ajá. fíjate que me llamó la atención lo que acabaste de decir, que a veces tomamos la palabra y nos quedamos en una esquina, empezamos a sentir cansancio, Sí. empezamos a sentirnos dormidos, pero escúchame, si te ponen un buen plato de arroz con habichuela y una chuletita lo más bonita, te pregunto, ¿te dormirías? No. Bueno, yo, por lo menos yo no, porque ese es mi plato preferido. Por eso mismo es que está comparando Sí, precisamente los sentidos espirituales con los sentidos naturales. Claro. Porque los sentidos naturales tienen el deseo de buscar las cosas y te mantienen despierto. Sí. Asimismo, también los sentidos espirituales tienen que mantenerte despierto cuando en realidad tú lees la palabra, buscas la palabra, porque encuentras que hay algo más y hay algo más. Yo me podré quedar dormido, pero me podré quedar dormido después de 2, 3, 4, 5 horas de estar leyendo. Claro. Porque definitivamente al principio, lógicamente, uno se cansa, pero con todas estas cosas, cuando tú empiezas a gustar la palabra, de eso es de lo que habla el Señor, que te guste, así como también te guste el alimento físico. Así Por que, eso es que el Señor nos dice en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. es así. Amén. Así que nosotros tenemos que desarrollar ese sentido del gusto por la palabra del Señor. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo experimentaba mucho, sobre todo en los años de recién convertida, que yo iba a un texto bíblico, sobre todo los de la vida de Jesús y las experiencias que la gente tenía allí, y yo como que me metía dentro de esa escena. Yo sentía que podía estar allí, que podía estar experimentando, que podía estar gustando lo que estaba sucediendo, porque así es que tú vas desarrollando tus sentidos espirituales. Vamos a ver ahora, pastor, qué nos dice Jeremías 15:16. Es lo mismo en sentido espiritual. Mire, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La acción es comer. Me comí todo lo que había. Así como cuando usted le sirven un plato delicioso y usted comienza con la cuchara a buscar y usted hurga la comida y la pone y la saborea y dice, wow, aquí tiene que haber algo mucho más bueno. Déjame buscar esta esquinita, que esta esquinita como que me gustó muchísimo más. Así mismo en la palabra, usted empieza con un texto sencillo, suave, y se va introduciendo dentro de ella a tal grado de que definitivamente la hace suya y ha encontrado un gran tesoro, así como en la comida. Muy bien. Lo que está diciendo ahí Jeremías no es en forma literal. Por ejemplo, no fue que él cogió el rollo y se lo comió. No se lo comió. Yo solamente he visto una persona comer papel en mi vida. Fue un día estando en la escuela y un compañero de la escuela, estábamos cogiendo un examen y él tenía un chivo, que no debe de ser, ¿verdad? Después él se hizo un gran médico, así que, pero yo recuerdo que la maestra como que alcanzó a ver que él tenía el papel y entonces él cogió el papel y ella le dijo, Félix, vi que tienes algo, y él le dijo, no, Missy, no tengo nada, y cogió el pedazo de papel, pastor, y se lo comió. Se comió. Cuando la maestra llegó, ya él se había tragado aquel papel. Así que ahí Jeremías no está diciendo que se comió el rollo, sí está diciendo que se comió esa palabra, que la gustó, que la saboreó, que fue rica su paladar, que cuando la introdujo fue buena para su vida, porque la palabra nutre nuestro espíritu. Amén. Y así como nosotros gustamos, como dijo el pastor, de los alimentos físicos, tenemos que aprender a gustar del alimento espiritual, que es la palabra del Señor.
Vamos a ver qué nos dice ahí mismo la palabra sobre otro de los sentidos espirituales. Vamos a ver el sentido del tacto. Segunda de Corintios 6:17. 6:17. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Quiere decir que cuando uno toca cosas que no son agradables a Dios, no solamente se puede contaminar tu físico, también se puede contaminar tu espíritu, ¿verdad? Es así. Es algo tan poderoso porque fíjate que ahora nosotros estamos viviendo la situación de esta pandemia, ¿verdad? Estamos bregando con un virus que no vemos, algo que no se puede ver, que no lo podemos percibir con nuestra vista, ¿verdad? Pero fíjate, si hay algo de lo que nos tenemos que cuidar es de dónde ponemos las manos. Porque eso es, lávate las manos, lávate las manos. Yo a veces hasta me río porque ya yo tengo 68 años y yo pienso, Dios mío, me están enseñando cómo lavarme las manos a los 68 años, ¿verdad? Porque se lo dicen una y otra vez. Pero es algo que si tú lo tocas físicamente te va a afectar tu salud, tu interior. Porque físicamente tú puedes tocar y no percibir nada. No me pasó nada. Pero entonces dentro de tu interior puede haber una contaminación. Asimismo sucede cuando nosotros tocamos cosas que Dios no quiere que toquemos. Antes había muchas cosas que para los hombres eran inmundas y que estaba prohibido tocarlas porque eso te iba a contaminar. Por ejemplo, no podías tocar un muerto, ¿verdad? No podías tocar una persona que tuviera lepra, no podías, porque eso te iba a contaminar físicamente. Pero ahora mismo hay cosas que pueden dañar tus sentidos espirituales. Por ejemplo, tú no puedes tocar la mujer de tu prójimo. No la puedes tocar, no la toques, porque te vas a contaminar espiritualmente, te vas a morir espiritualmente. Sí que hay cosas en la vida que nosotros no podemos tocar. Hay gente que juega con el pecado, que le gusta jugar con el pecado. Amén. Y a través del tacto nosotros podemos tocar muchas cosas. Tú puedes tocar algo que no es tuyo, tomarlo, cogerlo y así morir tu espíritu, ¿verdad? Porque eso es robar. Amén. Así que tú tienes que ver con mucho cuidado tanto consejo que nos han dado ahora con la pandemia de cuídense, no toquen. Y realmente hay algo mucho más peligroso porque este virus puede matar mi cuerpo, pero no puede matar mi alma. Claro. Pero hay cosas que sí pueden matar mi alma y que a veces yo no le presto el cuidado que le tengo que prestar. Le presto mucho cuidado a lo físico, pero a lo espiritual bien poco. Es como cuando una persona, por ejemplo, va a una oficina y pues lamentablemente muchas de las ayudas que ofrecen pues a veces no tienen la percepción de poder entender hasta qué punto pueden llegar y toman un lápiz y escriben en un papel mentiras para lograr alcanzar los beneficios que en realidad están ofreciendo, y resulta que toma un lápiz que es literal, escribe unas palabras que son literal porque es del tacto, pero ¿de dónde están saliendo? Exacto. Lo importante es reconocer quién y qué es lo que te mueve a hacer las cosas. Sabes que no puedes tocar. Así mismo, tampoco con la mente, tampoco tú puedes tocar, acariciar lo que tú vas a descargar en ese papel. Por ejemplo, vas a poner una mentira con aquello para alcanzar un beneficio que en realidad no te pertenece. Se llama robar. Hay un montón de cosas que en realidad el hombre a veces no las puede entender porque no puede discernir espiritualmente lo que está ocurriendo. Eso es así. Por eso es tan importante desarrollar nuestros sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque eso nos guarda del pecado, pastor. Claro. Nos guarda de fallarle a Dios, nos guarda para vivir una vida de obediencia a lo que Dios tiene establecido. Pero si no lo tengo desarrollado, a veces lo hago
y ni me percibo. Lo hago y ni cuenta me doy. Lo hago y lo paso por alto. Hay que desarrollar esos sentidos espirituales para estar alerta y apercibido en todo momento. Tenemos un enemigo que también es invisible, pero está ahí latente, buscando a quien devorar. Por eso es importante, aprende a desarrollar tus sentidos espirituales y luego, cuando terminemos este estudio, casi al finalizar, te vamos a estar diciendo de qué manera los desarrolla. Vamos a ver qué nos dice Isaías 52:11. Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. No toquéis, apartaos de todo aquello que te puede contaminar, no físicamente, sino espiritualmente. Apártate, aléjate de todo eso. Vamos a ir al tercer sentido. No los estamos poniendo en ningún tipo de orden porque esto realmente todos son importantes, no tiene ningún tipo de orden. Todos son necesarios de ejercitarlo. Vamos a ir ahora, pastor, al olfato. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios 2, del 14 al 16. Del 14 al 16, 2 de Corintios 2, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte, esto es a los que se pierden, olor de muerte para muerte. Y a aquellos, o sea, a los que se salvan, dice olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Está hablando... Me queda el último versículo. Sí, el dice, 16, ¿verdad? Sí, el 17. Ok. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Ahora estamos utilizando el sentido del olfato. Dice la Escritura que nosotros somos olor de Cristo. Aquí en la tierra, tú y yo, los que hemos recibido al Señor, somos olor grato. Amén. Olor grato, bueno, para los que se salvan, no para los que se pierden. Porque para los que se pierden, nosotros no somos de grato olor. Amén. Nosotros no somos de grato olor. Cuando llegamos a un lugar donde no hay creyentes y tú llegas, ya rápido la gente dice, ya llegó ese. ¿Sabes? Ya llegó ese. Pero realmente nosotros somos... Nos etiquetan. Les da el olor a Cristo, les da el olor a Cristo. Porque realmente tú tienes que oler a Cristo. ¿Okay? Nosotros tenemos que ser olor grato, olor grato. Yo recuerdo que una vez yo estaba en Venezuela y estábamos evangelizando, y cayó un gran aguacero y yo me escondí debajo de un lugar que había un refugio, ¿verdad? Sí. Y ahí me metí. Y entonces yo recuerdo que cuando me metí no me percibí que detrás de mí habían dos hombres que estaban bebiendo, que estaban borrachos. Y entonces, de momento, yo siento que los hombres comienzan a comentar y a hablar. Y estaban diciendo en voz alta, qué rico huele esa mujer, qué rico huele, qué rico huele. Y me pasó como el apóstol Pablo, ya cuando aquella adivinadora estaba detrás de él diciendo, estos son hijos del Dios Altísimo, del Dios Altísimo. Llegó un momento en que me molesté, porque ellos decían, qué rico huele esa mujer. Y entonces yo me volteo y los miro y le digo, sí, es cierto, huelo rico, porque esto que ustedes están oliendo es olor a Cristo. Y rápido me fui rapidito, pero le dije, lo que ustedes huelen es olor a Cristo. ¿Ven? Quiere decir que donde quiera que tú te metas, esa fragancia de Dios
se tiene que emanar de ti. La gente tiene que sentir. Hay gente que no le va a agradar este olor, pero no importa, tú sigues oliendo a Cristo donde quiera que te metas. ¿Qué nos dice Efesios ya se nos está terminando el tiempo, pero para ver qué nos está diciendo Efesios 5:2? Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Cristo se sacrificó por nosotros y para Dios eso fue olor fragante. Olor fragante. Amén. Ese sacrificio que Jesús hizo por toda la humanidad. Vamos a terminar con el olfato en esta noche y vamos a leer Filipenses 4:18. Filipenses 4:18 dice de la siguiente manera, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahí está el apóstol Pablo hablando de unas ofrendas que recibió. Recibió unas ofrendas de parte del pueblo y se las llevó Epafrodito, ¿verdad? Y entonces Pablo compara esas ofrendas, ese amor manifestado de los filipenses. Pablo lo llama olor fragante. Amén, olor fragante. ¿Por qué? ¿Por qué lo estará llamando olor fragante? Número uno, porque Pablo no las pidió. Pablo no pidió esas ofrendas. Pablo no dijo envíenme en algo, estoy necesitado, por favor. Pablo fue un hombre muy íntegro, muy íntegro. Pablo trabajaba, Pablo hacía casas de campaña para ganarse la vida, además de predicar el evangelio. Pero en ese momento él estaba preso y llega esa ofrenda. Y dice Pablo que él recibe esa ofrenda y que esa ofrenda para él fue olor fragante. ¿Por qué? De hecho, esto fue un sacrificio que hubo entre ellos. Eso mismo. Fue un sacrificio que ellos mismos prácticamente... salió del corazón de ellos. Como sale de lo más profundo, sin sentido de dolor, de desprendimiento para nada, porque lo quieren hacer, porque quieren agradar a Dios. Por eso es que dice que es sacrificio acepto, vivo, agradable a Dios. A Dios le agradó precisamente lo que hacían ellos y por esa razón Pablo así lo reconocía. Exacto. ¿Sabe de qué es síntoma eso? Eso es síntoma de un gran amor. Y de un buen corazón. De un buen corazón. De corazones agradecidos. Estaban agradecidos con el apóstol. Amén. Era su padre espiritual. Era su padre espiritual. Y en ese momento de quebranto, en ese momento de dolor, en ese momento de escasez, en ese momento donde mucha gente lo había abandonado, porque Pablo fue abandonado casi por todas las personas. Fueron pocos los que estuvieron con él, como Timoteo, Epafrodita, Lucas, pero gente que estuvo con él lo abandonó en ese momento donde él estaba pasando ese momento de crisis tan grande. Y recibir esa ofrenda que no pidió, esa ofrenda que salió de un corazón, esa ofrenda que Pablo sabía que había sido un sacrificio, ¿verdad? Que a ellos le había costado, pero que por amor la habían hecho, eso es olor fragante. Amén. Y uno puede percibir ese olor, y ese olor es olor de amor, es olor de presencia de Dios. Es como un corazón contrito y humillado. Sí. Jamás Dios lo desprecia. Qué lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sube como olor fragante en sacrificio vivo al Dios que te salva. Amén. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar la semana que viene hablando. Todavía nos queda el sentido de la vista, el sentido del oído. Todavía tenemos que entrar en otro tema y tenemos que explicarte cómo podemos practicar y desarrollar nuestros sentidos espirituales para crecer y llegar a la estatura de la madurez y para poder discernir entre el bien y el mal. Pastor, ¿nos puedes dirigir, despedir en oración en esta noche? Vamos a orar y vamos a pedirle sobre todas las cosas, Pastor, al Señor con todo nuestro corazón, que todos nuestros hermanos puedan desarrollar sus sentidos espirituales, que los desarrollen así como aprendemos a desarrollar
nuestros sentidos físicos. Oremos. Padre bueno y de toda bondad, te damos la gloria, la honra a ti, porque tú eres Dios siempre en cada una de nuestras vidas. Permite, Señor, que en este momento tu presencia pueda entrar a cada uno de todos los corazones de los que nos están escuchando. Amén. Y pueda tú, Señor, elevar todos nuestros sentidos espirituales a tal grado de que podamos en todo tiempo reconocer todas las cosas que te son agradables a ti, Sí, para poder tener una comunicación grata y perfecta contigo, Señor. Amén. Permite, Señor, que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, sea de cualquier manera, que todo lo que nosotros nos propongamos sea grato y agradable a tu presencia. Amén. Para que cada una de nuestras vidas siga en crecimiento amplio y total, para poder, Señor, hallarnos dignos el día y en el momento en el que tú, Señor, vengas por cada uno de nosotros a buscarnos a esta tierra, Señor. Permite, Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros, Amén. nunca se Sí, aparte Señor. de nosotros, para que todo aquello que en realidad está sucediendo, está ocurriendo, está aconteciendo, Sí, lo Señor. podamos enfrentar con estoicismo, Señor. Sí, Señor. Que podamos, Señor, comprender y entender todas las sazones, todas las cosas que están ocurriendo, Señor, de tal manera que sabemos que tú, Señor, nos estás guardando en todo momento. Amén. Por este maravilloso tiempo que nosotros dedicamos a ti, Señor, también te pedimos que tú guardes nuestras vidas irreprensibles, Señor, en todo momento, para que, Señor, sea que vivamos o sea que muramos, nosotros siempre seguimos con nuestro corazón sabiendo y entendiendo que somos del Señor. Amén. Gracias te damos por Cristo Jesús. En este momento yo te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos que están escuchando, y aún aquellos que por alguna razón abran estos canales para escuchar, bendícelos también de igual Sí, manera. Señor. Que puedan ellos comprender y entender que tú eres el Dios que has venido para salvar a toda criatura en esta tierra. Gracias por Cristo Jesús te damos. Amén y amén. Amén. Antes de despedirme, quiero decirles que vamos a estar este próximo jueves en la iglesia de 7 a 8:30. Te invitamos igualmente el domingo, si el Señor lo permite. La situación de la pandemia está complicada. Los casos han ido aumentando y no sabemos cuáles van a ser las nuevas directrices que nos va a dar, ¿verdad?, la gobernadora de Puerto Rico, que va a hablar posiblemente mañana o el jueves. Dependiendo cómo esté la situación y lo que nos ordenen, entonces se lo estaremos comunicando. Nosotros no temeremos. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Así que, ¿querías decir algo? Sí, quería también aprovechar el momento para notificarle a todos los hermanos que en realidad asisten los miércoles a las clases de escatología, que mañana miércoles comenzamos nuevamente con la apertura de la clase, pero va a ser desde las 7 de la noche hasta las 8:30. Así que tenemos capacidad para bastantes hermanos. Todos aquellos que estén dispuestos a ir, pues simplemente vayan antes de las 7 de la noche para poder salir temprano. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. De haber otra información, se la estaremos comunicando, y estamos bien gozosos de haber podido compartir con ustedes en esta noche. Dios les bendiga y la paz del Señor en vuestros corazones.